Muchas gracias, jóvenes. Yo estoy muy agradecido por Jason y por Sheila porque comparten con nosotros y como decía el hermano Everardo, el Señor no espera a que yo me pare aquí atrás para empezar a hablar. El Señor habla aún cuando nosotros estamos cantando, aún cuando nosotros estamos compartiendo las canciones, el Señor ya está hablando con nosotros. Podría empezar directamente con el mensaje, pero quiero hacer una pausa antes, porque los hijos de Dios, si bien tratamos de cosas del reino de Dios, tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos. El otro día, Charlie Kirk, de 31 años, se puso de pie en una universidad en Utah para hablar y un solo certero disparo lo alcanzó y le quitó la vida. Y no es el primer cristiano que muere, pero es como que esto nos da una sensación de un poco el mundo en el que estamos viviendo y las cosas que están pasando. Las posiciones a veces se ponen tan una en contra de la otra, tan alejadas, que generan este tipo de violencia. Y vivimos en este mundo. Y tal vez hasta aún nosotros podemos conocer en nuestra propia familia o conocidos o compañeros de trabajo que nos identifican como cristianos y que reaccionan de una manera negativa. Gracias a Dios, la mayoría de las veces no toman un arma, pero llegan momentos en los que sucede. Entonces, al empezar, yo he notado que, dado que Charlie Kirk fue cristiano y tuvo un testimonio y habló del Señor, hay muchas personas que en este tiempo están de alguna manera siendo sensibles a la obra de Dios. Entonces, quiero tomar con ustedes un momento para que oremos, para que de alguna manera, en este tiempo, si bien hay muchos que se están oponiendo, que en este tiempo haya muchos que decidan dejar la tibieza o dejar la indiferencia y se comprometan con acercarse al Señor. ¿Ustedes orarían eso conmigo? Les invito a orar entonces. Nos presentamos ante ti una vez más, Señor. Señor, tú sabes de lo que estamos hablando, Señor. Y, Padre, nosotros hemos escuchado del testimonio de Charlie Kirk y creemos que su testimonio era firme en ti, Señor, y que ahora él está allí, pisando las calles de oro y disfrutando de la salvación que tú le diste. Pero, Señor, de alguna manera la violencia nos genera este rechazo, Señor. No queremos que suceda, pero vivimos en un mundo en el que el enemigo pone en el corazón de gente este tipo de violencia y especialmente dirigida a aquellos que creen en ti. Por eso, Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos pedirte que tú estés protegiendo a tus hijos, que estés protegiendo a tu iglesia, que estés protegiendo a aquellos que son tuyos, pero aún, Señor, si estuviera dentro de tu propósito que alguno de nosotros tuviera que sufrir por ti, danos la capacidad de hacerlo llevando tu nombre en alto. Y Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que en este tiempo en el que el testimonio se está escuchando más alto, que haya personas que se vuelvan a ti, que haya personas que acepten el desafío de comprometerse contigo por la fe y que decidan caminar contigo para salvación eterna, Señor. Señor, por alguna razón tú permites estas cosas y por alguna razón aceptamos que tú lo hagas y queremos sujetarnos a ti. Y por eso ponemos a esta nación y a todos los que escuchan este testimonio delante de ti y en tus manos para que tú obres en este tiempo y que haya más personas que decidan aceptar salvación en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Ustedes recordarán que en la palabra del Señor se nos menciona a uno de los escogidos de Dios que había sido invitado para servir de una manera especial, se llamaba Esteban.
y Dios lo había capacitado tremendamente y estaba sirviendo, estaba haciendo las cosas bien. Y justamente a él lo apartaron por discutir, por presentar a Jesucristo y lo terminaron matando a pedradas. Él fue el primer mártir cristiano. Pero Dios permitió que sucediera aquello. Muchas gracias. Dios permitió que sucediera eso. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Por un lado, la mala noticia fue que la persecución se hizo más dura en contra de los cristianos. Por otro lado, la buena noticia es que los cristianos que salieron escapando llevaron a Cristo con ellos y hablaron de Cristo con muchos y muchos creyeron. Entonces hay veces que estas cosas están en el corazón de Dios y Dios las permite porque tiene un propósito. Entonces quiera Dios cumplir el propósito que Él tiene con las cosas que pasan y que nosotros estemos dentro de ese propósito de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a ponernos un poco más personales ahora. No hablamos de otros, pensemos en nosotros mismos. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿A qué vinieron? No me respondan, paren. ¿A qué viniste hoy? ¿Saben? Hay veces que las personas reciben una invitación para venir a la iglesia. Y entonces, cuando venimos a la iglesia, hay veces que el propósito parece ser que tengamos una experiencia religiosa. No quiero mencionar ciertos cantantes que han utilizado la frase, ¿ok? Pero ustedes ya saben. ¿Viniste a tener una experiencia religiosa? ¿Viniste a, no sé, a estar aquí un rato y decir, bueno, ya estuve con Dios, ahora sigo con mi vida? ¿Cuál es tu intención o cuál es el propósito con el que estás aquí? Quiero decirte algo. Si viniste solamente para impresionar a alguno de los que están aquí, te estás quedando con una falsificación. Si viniste solamente a tener esa experiencia religiosa, bueno, estamos aquí, le hemos cantado a Dios, hemos orado a Dios, y te quedaste solamente con la experiencia de este rato, de este tiempo, entonces te estás perdiendo algo importante. Ninguno de nosotros quiere quedarse con una falsificación de nada. Y yo les doy un billete de $100 falso, no se van a sentir muy agradecidos, ¿verdad? ¿Cuántos lo quieren? No, tampoco tengo, no se preocupen. Pero de la misma manera y todavía más importante, si les presentáramos una experiencia con Dios que es falsa, sería horrible. No podemos quedarnos con una falsificación. Necesitamos quedarnos con lo auténtico. Necesitamos apuntar a tener una relación viva y verdadera con el Dios creador del universo que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Necesitamos una experiencia auténtica con Él. Y por eso es que no te puedes conformar solamente con decir, bueno, estuve en la iglesia, ya está. Necesitas cultivar una relación auténtica con Dios. Y es eso lo que queremos invitarte a experimentar en este tiempo. Que no sea solamente una cuestión de palabras, que no sea una cuestión de filosofía, de ideología, sino que verdaderamente podamos encontrarnos con aquel Dios que lo creó todo. Oigan, nosotros somos así pequeñitos y Él es inmenso de grande. Y sin embargo ha querido que nosotros nos relacionemos con Él y seamos parte de su familia. Él nos quiere llamar, tú eres mío. Él nos quiere llamar integrantes de su propia familia. Pero si nosotros venimos solamente a un rato de algo espiritual, nos estamos perdiendo lo auténtico. Necesitamos una relación con Dios de verdad. Y justamente el Señor nos dio su palabra para dirigirnos hacia esa verdadera relación con el Señor. Quiero leerles en la palabra del Señor en la carta de Primera de Juan, capítulo 5.
Primera de Juan, capítulo 5, voy a leer los primeros 5 versículos de ese capítulo. Primera de Juan, capítulo 5, empezando con el versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Estas son de las palabras, vamos a llamarle favoritas, que los cristianos podemos tener. A nosotros nos encanta que nos digan que ganamos, ¿verdad? Algunos de nosotros somos simpatizantes deportivos de determinado equipo, de determinado deporte, y cuando ganamos, que nos aguanten los vecinos. Pero nosotros ganamos. Y aquí la palabra nos está hablando de victoria, el que vence al mundo. Pero yo quiero que observemos con un poco más de lentitud, con un poco más de pausa, esto que dice aquí, porque se está refiriendo a la experiencia justamente de las que les estaba hablando, que nosotros podemos tener con el Señor. Este capítulo empieza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Yo sé dónde y de quién nací. ¿Usted lo sabe? Claro. Todos conocimos a nuestra mamá, a nuestro papá, sabemos dónde ocurrió. Interesante en nuestro grupo es que casi todos en diferente lugar, y algunos más lejos que otros. Creo que Nancy y yo somos los que venimos de más lejos. Pero sabemos de dónde nacimos. Ahora, ¿de qué está hablando Juan aquí? El que es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Entiendes qué es lo que te tienes que cuestionar tú? Tú tienes que preguntarte a ti mismo: ¿soy yo nacido de Dios? Estas palabras se refieren a mí porque aquí, observen lo que dice. ¿Cuál es la condición para ser nacido de Dios? Creer que Jesús es el Cristo. Cuando dice la palabra Cristo se refiere al Mesías, se refiere al Salvador que fue prometido por siglos, que iba a venir y que efectivamente las profecías se cumplieron en Cristo Jesús, quien es el Salvador, el Mesías, el Cristo. Ahora, ¿tú crees en Jesús? Porque si crees en Jesús, lo que dice allí es que naciste de Dios. Esta es una referencia, Juan mismo escribió en su evangelio el encuentro que Jesús tuvo con un señor que llamaba Nicodemo, y que justamente en cuanto se encontró con él, le dijo: para entrar al reino de Dios, ¿sabes qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Observen que esto es un cambio, que no es solamente un cambio de filosofía, no es solo un cambio en la manera de pensar, es un cambio completo. Cuando el Señor se refiere a nacer de nuevo, es que nuestra propia naturaleza, nuestra propia identidad sea cambiada. Que aquello que éramos ya no es más, sino que pasamos a ser algo diferente. No es lo mismo ser nacido de Dios que tener solamente nuestra naturaleza carnal. Hay un cambio grande que el Señor ofrece. Creer en Jesús, efectivamente comprometerse con Jesús, aceptar que Él es el Salvador, produce ese cambio que no es solamente una cuestión de, bueno, ahora voy a la iglesia. Mi naturaleza cambió. Hermanos, cuando lo estábamos cantando recién hace un ratito, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas,
Estamos hablando de algo bien grande. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la tierra cuando la creación fue hecha. Es grande, poderoso, y nosotros en la palabra hemos encontrado la revelación de que el Espíritu Santo de Dios viene a habitar y obrar en la vida de aquellos que creen en Jesús. Entonces necesitamos asumir esta diferencia que Dios hace, ha hecho y hará en nuestras vidas. Necesitamos reconocer lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Todo aquel que ama al que engendró, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él, refiriéndonos a los hermanos y hermanas en la fe. En esto conocemos que amamos ¿a quién? A los hijos de Dios, dice aquí, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Wow, acá el desafío se puso complicado. Aquí habla de 3 cosas a la vez. Amar a los hijos de Dios, y ustedes deben recordar que este tema es una constante en la carta de Juan. Amar a los hermanos, necesitamos, si vamos a ser parte de la iglesia, necesitamos aprender a tener una relación diferente, más cercana, más comprometida unos con otros. Entonces, uno de los temas es amar a los hijos de Dios. ¿Y cuál es el otro? Amar al propio Dios. Amamos a los hijos que vemos, lo amamos a Dios, aunque es invisible para nosotros ahora. Y lo tercero que dice es que guardamos los mandamientos de Dios. ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? A ver, piense nomás, en esta semana que pasó, ¿usted ha quebrantado alguno de los mandamientos? Sí, pastor, 27, por lo menos. No, a veces, ¿verdad? Fallamos con nuestros actos, fallamos cuando nos relacionamos con otros, fallamos con nuestros pensamientos, fallamos con nuestras palabras. ¿Puede ocurrir eso? Bueno, gracias a Dios que Dios nos ha provisto el recurso de venir a Dios y abrirle el corazón y decirle, Señor, reconozco que hice mal. Te pido que me perdones. Y cuando hacemos eso, el Señor nos perdona. Pero fíjate que dice que aquellos que tienen una relación auténtica con Dios aman a sus hermanos y también lo aman a Dios, que es el mandamiento más importante. Jesús mismo lo dijo: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y también nos decidimos a guardar los mandamientos. Sí, a veces fallamos, pero tiene que estar en nosotros el compromiso, la decisión de cumplir, guardar los mandamientos del Señor. Necesitamos ser de los que tienen ese compromiso. O sea, fíjense que la obra de Dios es tan poderosa en nosotros que esto de guardar los mandamientos es imposible si uno no tiene a Cristo. Pero cuando uno cree en el Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. La ley de Dios queda escrita en nuestro propio corazón y somos los que podemos hacer las cosas a la manera de Dios, cumpliendo aquellos propósitos que Dios desde siempre ha tenido. Dice el versículo 3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso de que no son gravosos es que no son demasiado difíciles. Que nosotros, si prestamos atención, si no nos distraemos a lo largo de nuestro día, nosotros podemos hacer las cosas bien. Porque vamos a decir la verdad, muchas veces nos surgen más que oportunidades, eso que llamamos tentaciones para hacer las cosas de una manera incorrecta. Pero si realmente queremos caminar con el Señor y prestamos atención, nosotros podemos comprometernos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y aquí viene la parte que a nosotros nos encanta. Cuando el Señor nos habla de su victoria en nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo?
Aquí cuando habla del mundo no se refiere al planeta, se refiere al sistema espiritual que rige sobre toda la humanidad. Hay un sistema espiritual que gobierna sobre todo el planeta y que va por encima de los gobiernos. Ahora, ese sistema está en contra de la voluntad de Dios y en contra de Cristo Jesús. Y así se manifiestan las cosas feas que pasan. Por eso este mundo está tan corrupto y hay tanta injusticia y hay tanta inequidad, hay tantas cosas que le hacen daño a la gente por el sistema. Pero todo el que es nacido de Dios, y esto es lo que el Señor nos dice a los que hemos creído en Jesús. Si tú naciste de nuevo por haber creído en Cristo Jesús, tú, es lo que dice aquí, vences al mundo. ¿Y la victoria que ha vencido al mundo cuál es? Nuestra fe. Yo sé, hermanos, hay veces que nosotros miramos nuestra fe y decimos, la podemos poner en un vasito pequeñito. Tan pequeña parece. Pero ¿sabes qué? Aunque tu fe sea como un grano de mostaza, diría Jesús, aunque sea así de pequeñita, es tremendamente poderosa en el Señor. Y realmente nosotros experimentamos una victoria que ni siquiera sabríamos describir por haber creído en el Señor. Solamente por haber creído en Jesús, las cosas se ponen en un orden diferente. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oigan, allí en Medio Oriente, allí en Jerusalén, hace casi 2000 años, lo que pasó allí fue bien diferente a todo lo demás. En una sucesión de hijos de hombre y mujer que nacieron a lo largo de toda nuestra historia, como lo somos nosotros, se levantó uno que fue hijo de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón, que fue así de verdad. El Hijo de Dios pisó este planeta y vino para salvarnos a los que creemos en Él. Algo bien significativo pasó allí en ese momento y ha cambiado toda la historia para darle vida eterna a todos aquellos que creen en Él. Y cuando Él entregó su vida muriendo, Él lo hizo, no pagando por algún error que Él hubiera cometido, sino pagando por mis errores y por los tuyos, si crees en Él. El que cree que Jesús pagó el precio y que cuando Jesús se levantó de entre los muertos declaró nuestra victoria, ese nació de nuevo y tiene victoria sobre el mundo. Esto es tremendamente valioso para nosotros. Nosotros somos los que recibimos el testimonio de aquellos que lo experimentaron cara a cara. Quiero compartirles los siguientes versículos, empezando con el versículo 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas palabras pueden parecer un poco confusas al principio cuando empezamos a leer este pasaje, porque habla de
¿Cómo que vino y dio testimonio por medio del agua y la sangre, y no solamente del agua, sino que de la sangre? Eso es lo que dice el versículo 6, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de química está poniendo allí? Juan está recordando lo que él mismo fue testigo. Juan fue uno de los que valientemente, arriesgando su propia vida, se acercó a la cruz cuando Jesús estaba crucificado. Y él vio cuando a Jesús lo lancearon para confirmar su muerte, y vieron que de él salió agua y sangre. Juan está diciendo, yo lo vi. Lo que está diciendo es, yo estuve ahí. O sea, si vienen algunos a decir, miren, no, es que no se murió, es que fingieron todo eso. No, yo lo vi, diría Juan. Yo vi cuando lo confirmaron, y está hablando, por eso dice la palabra testimonio, está dando testimonio. Ahora, lo que él está afirmando en este pasaje, que el testimonio no es solo válido porque sea el testimonio de él y los otros que fueron testigos presenciales de Jesús en la carne, sino porque Dios mismo se ha levantado para ser testigo. Y Dios ha querido revelar la salvación solamente en su Hijo. Y por eso es que habla tan fuerte aquí del testimonio de Dios. El que cree en Jesús tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, el que no cree en Jesús, no es que me está negando a mí, diría Juan, no es que me estás contradiciendo a mí, dice, le hace a Dios mentiroso. O sea, parece bastante fuerte esto de que alguien se levante y le diga a Dios, oye Dios, me estás mintiendo, todo lo que dices es mentira. La verdad que esa es la peor posición que una persona podría tener, y sin embargo, muchos asumen esa posición. Pero este testimonio de Jesucristo no solamente nos viene porque hubieron testigos presenciales más que de ningún otro evento histórico de nuestra historia, de la época de Jesús y anterior y después. El evento de Jesús es el más registrado de toda la historia por testigos presenciales, de tal manera que no podemos negarlo, hablando en términos históricos, pero al mismo tiempo encontramos que se ha preservado porque el que dio testimonio fue propio Dios. Y nosotros hemos recibido ese testimonio. Es por eso, hermanos, que les hablaba, no podemos quedarnos con una falsificación, no podemos quedarnos con decir, bueno, vine a la iglesia solamente, bueno, ahí escuché y ya está. Necesito llevarme a este Dios del que hablamos aquí a mi casa, necesito meterlo en mi carro, necesito recorrer la ciudad con Él, necesito ir a la tienda con Él, necesito que esté en todas mis experiencias. Porque es real, porque es auténtico, porque de verdad le cambia la vida a la gente, y nosotros tenemos el privilegio de disfrutar de este testimonio que Él nos da acerca de sí mismo. Voy a terminar de leer el capítulo 5 para que las enseñanzas del Señor se queden en nuestro corazón. Mi privilegio más que nada es leerles la Biblia y que la Biblia hable a nuestros corazones. Empezando en el versículo 13, primera de Juan 5, del versículo 13 en adelante, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado,
pero hay pecado, no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Juan termina su carta, parece como si estuviera sin terminar, termina como si tuviera más cosas para decir, pero él dice que le escribe específicamente a aquellos que han creído. Parece como redundante, parece como que está repitiendo la misma cosa. Hermanos, a ustedes que han creído les escribo para que crean. Luego me puse a pensar en lo que él dice. A los que creemos en Jesús nos escribe para confirmar el testimonio y para que efectivamente creamos, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre de Jesús. Ahora, yo entendí, porque muchas veces los que creemos en Jesús enfrentamos situaciones donde nos llenamos de dudas y enfrentamos contradicciones. Y hay veces que las cosas que pasan nos duelen y nos cuestionan, y entonces necesitamos a alguien como Juan que venga y nos diga, ¿sabes para qué te escribí? Te escribí para que creas y para que sepas. No solamente para que te parezca, sino para que sepas que tienes vida eterna. Y esa vida está en Cristo Jesús. Ahora, interesante que él presenta como una de las evidencias de estar en Cristo Jesús, que nosotros oramos. Y dice, si nosotros oramos, si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, del Padre, ¿qué hace el Padre? Él nos oye. ¿Has orado? ¿Le has pedido algo a Dios? Cuando le pidas a Dios, cuestiónate si le estás pidiendo conforme a su voluntad. Es lo que dice ahí. Porque si sabes que le estás pidiendo, si cuando estás orando, tú le dices, Señor, confírmame, por favor, muéstrame. El Señor muchas veces te va a mostrar esto que estás pidiendo. Dalo por hecho. ¿Vieron cómo hacemos nosotros? Confiamos en el delivery de Amazon. Y hacemos el pedido, le pagamos con la tarjeta. Hay algunos de ustedes que no saben. Las señoras saben de eso, muchísimo. Pero hacemos todo y luego Amazon nos dice envío gratis, porque tienes Prime. Auspicia este momento Amazon. Bueno, pero nosotros confiamos que ese día que nos dijo, viene y aparece el señor del correo, del UPS, el FedEx, no sé quién, pero aparecen con la cajita bendita o la bolsita y ¡puc! Ponen allí. Y nosotros les confiamos. Dios es más confiable que Amazon. ¿Se dan cuenta cómo nosotros confiamos en cosas terrenales, en cosas, aún en eso depositamos nuestra confianza? Dios es mucho más confiable. Si pides alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a dar testimonio de lo que Él está haciendo cuando Él cumpla, cuando Él te dé eso que tú le pides. Si nosotros sabemos que es conforme a la voluntad de Dios, dice aquí en el versículo 15 que sabemos que ya tenemos esas cosas que le hemos pedido. ¡Qué bendición! Dios quiere confirmar la obra que Él hace. Ahora, aquí hay una palabra bastante interesante con respecto a la relación entre los hijos de Dios. Hay veces, hermanos, que queriendo o sin querer nos vamos a enterar que el hermano o la hermana la regó. Perdón si no entienden que hablo en mexicano. Hay veces que hacemos las cosas mal y cuando hacemos las cosas mal nos da vergüenza y tratamos de escondernos, ¿verdad?
Pero hay veces que las cosas se saben. Alguien escuchó lo que dijimos, alguien vio lo que hicimos. Y hay veces que cuando eso pasa, empezamos a rechazar a las personas. ¿Qué dice la palabra? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Aquí aclara que hay ciertos pecados que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Pero hay algunos, y es lo que está enfatizando Juan, hay algunos que uno puede volverse. Entonces, si tú ves a uno de tus hermanos que ha hecho algo que no está bien, no te decidas a rechazarle, sino que prepárate para restaurarle, para ayudarle, para sostenerle, en vez de dejar que quede en su error. El Señor quiere que nosotros seamos capaces de perdonar y restaurarnos. Y eso también es una marca de aquellos que realmente creen en el Señor. En Gálatas 6 dice, amados, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, mirando por vosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. O sea, necesitamos tener esta actitud de cuidarnos. ¿Saben lo que hacemos en nosotros en nuestras iglesias? Cuando vemos que alguno se equivocó en alguna cosa, ya me voy de aquí porque este no es el lugar adecuado. Y como hay tantas iglesias por ahí, pobres de nosotros, entonces nos vamos a la otra iglesia, hasta que encontramos que la otra iglesia tampoco son todos perfectos. Y hay veces que por esa razón andamos saltando de una a otra. Necesitamos identificarnos con una familia espiritual y necesitamos aprender a cuidarnos unos a otros. Si tú ves que un hermano falla, ora por él. Y tal vez Dios quiera responder tu oración trayendo restauración. La palabra del Señor enseña que los que creemos en Jesús vamos a tener un compromiso para hacer las cosas mejor, para tratar de no ofender a Dios con las cosas que decimos o con las cosas que hacemos, y tenemos que caminar con Él. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No hay lugar más seguro en toda la creación que estar en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, hermanos, no te conformes con tener alguna dosis de espiritualidad en tu semana. Necesitas experimentar de verdad a Dios en Cristo Jesús. Y para eso va a hacer falta que tú te dirijas a Él, que tú hables personalmente con Él, que lo llames. Hoy todos cargamos el teléfono en el bolsillo y estamos llamando a gente. Con Jesús no necesitas levantar ningún teléfono, pero llámalo. Pronuncia su nombre, relaciónate con Él y que sea realidad en tu vida. Los que caminamos con Él hace tiempo podemos darte testimonio de que es absolutamente real y cierto, y que Él quiere manifestarse en tu vida y quiere hacer una obra nueva en ti. Así que, de todo corazón, experimenta al Señor realmente y cree de verdad que aquello que pasó en Medio Oriente en el siglo I sigue teniendo efecto hasta el día de hoy en la vida de todo el que cree en Jesús, hasta que Cristo Jesús regrese así como prometió. Mi oración, hermanos, es que podamos caminar con Él como Él se merece. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de escuchar tu voz,
por habernos dado la oportunidad de creer en ti. Y Señor, tú sabes que no queremos solamente conformarnos con una visita de vez en cuando a la iglesia, no queremos conformarnos con solamente tener una pequeña dosis de tu sabiduría, queremos experimentarte a ti de verdad. Padre, te ruego por la vida de cada uno de los que estamos escuchando estas palabras y estamos participando de esto. Queremos, Señor, afirmarnos en ti. Obra, por favor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y Padre, si hay alguno que nunca tomó su decisión de comprometerse contigo, Padre, que pueda hoy mismo hablarte y acercarse y creer en ti y tener la vida eterna que tú has prometido. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú obres. Señor, tú nos has dicho de este mundo entero, este sistema que está bajo el maligno y que se opone, pero al mismo tiempo nos has dicho que tú nos has dado la victoria, que nos has hecho vencedores, que nuestra fe es victoria. Por eso, Señor, queremos afirmarnos en ti, queremos rogarte tu bendición. Queremos, Padre, pedirte que tú sigas obrando en nosotros y que al enfrentar cada situación de la vida lo hagamos de la mano contigo. Enséñanos a orar conforme a tu voluntad, Señor, y enséñanos a vivir en tu voluntad. Sigue hablando a nuestro corazón y a nuestra vida y concédenos alegrarnos en ti. Gracias, Padre. Gracias por la palabra que nos hablas y gracias porque tú vas a seguir obrando en la vida de cada uno. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén, Señor. No se me vayan porque viene lo bueno, que son los anuncios para esta semana. Empezamos este miércoles a las 6 de la tarde, tenemos un estudio bíblico. El viernes servicio de oración a las 6 de la tarde también. El domingo a las 9 de la mañana estudio bíblico y a las 10:15 servicio de oración. Que Dios me los bendiga a todos.